En cada uno de los asientos he dejado un dulce, un Starburst, lo pueden encontrar a su lado. Y les he dejado ese dulce porque en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la ansiedad y el nombre de la enseñanza de hoy es La verdad detrás de la ansiedad. Así que para aquellos que se ponen ansiosos cada vez que escuchan la palabra ansiedad, les he dejado ese dulce para que empiecen a mascarlo. Si les gusta, ¿no? De nada. Bueno, vamos a leer esta palabra hermosa, la verdad detrás de la ansiedad. Y voy a estar basando mi enseñanza en este versículo, Josué 1, del 9 al 11. Quiero pedirte que me acompañes en la lectura. La palabra de Dios está viva y la palabra de Dios nos habla constantemente, nos reta, nos impulsa más. Eso es lo hermoso. Cada vez que abres la Biblia, Dios te va a hablar. Y eso es así. Y esa es una promesa que Él tiene para tu vida. Y Josué 1, 9 al 11 dice así: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Quién cree que nuestro Dios nos acompaña donde sea que nosotros vamos? Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. La verdad detrás de la ansiedad. ¿Sabes qué? Esta serie, no sé qué me pasa, no es una serie que empezó desde el corazón de un pastor que se cree superhéroe, ni que tiene todas las respuestas absolutamente a todas las preguntas. Esta serie empezó desde el corazón de un pastor que estaba en medio del dolor, que estaba atravesando el dolor. ¿Sabes que nosotros no creemos que estamos exentos del dolor? Nosotros creemos que nosotros pasamos por situaciones como tú, como todas las personas en este mundo pasamos por situaciones difíciles, y por eso el pastor Ezequiel nos hablaba la semana pasada de que esta es la guerra espiritual en la que nosotros creemos, aquella en donde nosotros atacamos nuestros pensamientos porque sabemos que nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y nuestras emociones en nuestras acciones. Entonces, esa es la guerra espiritual en la que nosotros creemos aquí, en donde si te sientes triste, en donde si te sientes deprimido, en donde si te sientes ansioso, esas son realidades que se viven en la sociedad, y lo peor que podemos hacer a veces es ocultar esas realidades. Cuando yo tenía aproximadamente como 13 años, mi hermana mayor fue diagnosticada con depresión crónica. Y en ese tiempo, para mí, hace muchos años atrás, yo no tenía ni la más mínima idea de lo que eso significaba, ni lo que ella estaba experimentando. Y para mí era algo como de lo que ella iba a poder salir de eso rápidamente. Y como familia, nosotros vivimos unos tiempos súper difíciles, súper solitarios, porque nos daba vergüenza hasta contárselo a nuestra familia cercana, porque no sabíamos cómo iban a reaccionar. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, yo iba a la escuela y también después iba a high school, y yo escondía la situación de mi hermana, porque yo tenía esa impresión de que nadie me iba a entender, que nadie le iba a entender a ella, y que automáticamente le iban a decir que ella estaba loca. Entonces a mí me daba miedo compartir este tipo de cosas con otras personas. Y sabes que yo no creo que sea casualidad. Yo sé que muchos de ustedes saben que hace aproximadamente, exactamente 3 meses atrás, mi suegro se suicidó. Y yo no creo que ese había sido el plan de Dios. Esos no son los planes de Dios para nuestra vida, y tampoco era el plan de Dios que mi hermana pasara por la situación que nosotros pasamos. Lo que yo sí creo, y por mucho tiempo yo me pregunté, yo le preguntaba a Dios que por qué era que a mí me había pasado esta situación, por qué era que mi hermana había pasado por esa depresión crónica, que de hecho hoy en día me gustaría decirte que ella está completamente sana, pero no es la realidad. Mi hermana en el día de hoy está diagnosticada con esquizofrenia afectiva, y es algo con lo que nosotros hemos tenido que luchar, con lo que nosotros hemos tenido que batallar. Y la esquizofrenia, tanto como el Alzheimer, es como que uno va viviendo un luto progresivo, porque la persona que tú conocías ya no es más. Y esa es la cuestión acerca de las enfermedades mentales, que las personas que tú conocías antes ya no son más, y uno necesita acompañar a esa persona en ese proceso. Yo no creo que sea casualidad que nosotros como iglesia hayamos vivido algo tan fuerte como lo de mi suegro, y tampoco creo que sea casualidad que yo haya vivido eso en mi vida. Pero yo dejé de preguntarle a Dios el por qué había pasado eso, y empecé a preguntarle ¿para qué? ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Sabes que nosotros en este mundo estamos llamados a ser auténticos. Y esto no es algo como que hay personas que son auténticas y reales y hay personas que no lo son.
Yo creo que esa es una meta constante, es una meta diaria que nosotros nos tenemos que proponer, ser auténticos, ser reales. El mundo nos invita a veces a tener vidas superficiales. Las redes sociales son producto de eso, en donde nosotros mostramos nuestra mejor versión. Pero yo te quiero decir algo, el mejor regalo que yo le puedo dar a la sociedad y el mejor regalo que tú le puedes dar a la sociedad es saber de que tú tienes a Jesús en tu corazón, que tú pasas por batallas, que tú pasas por situaciones difíciles, pero que Dios está contigo y la confianza siempre y la fe siempre persevera. Dios con nosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros nos mostramos auténticos, eso significa que mostramos nuestras fallas, entonces nos volvemos vulnerables. Pero cuando hacemos eso, yo te quiero decir algo, que Dios sana a otras personas a través de la historia, a través de lo que tú viviste. Y eso fue lo que yo entendí. Y fue en ese momento en donde nació una pasión en mi corazón por estudiar psicología y luego terapia familiar. Y lo hice porque entendí que quizás si yo tenía la posibilidad de ayudar a otra persona que pasaba por algo similar a lo que mi hermana pasó cuando ella tenía 18 años, entonces quizás ahí sí iba a empezar a cambiar de a poquito mi mundo alrededor. No estás solo. Si estás pasando por un tiempo de depresión, si estás pasando por ansiedad, si estás pasando por distintos pensamientos que no entiendes, yo te quiero decir que no estás solo. Ezequiel nos hablaba la semana pasada, nos decía que nosotros no estamos solos. Pero hay un componente bien importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No estamos solos, pero no tenemos que aislarnos. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que a veces en los momentos en donde más triste estoy, es en donde más me aíslo. Como que me quiero victimizar en mi propia tristeza, en mi propia soledad y decido apartarme. Y con el tiempo he aprendido que eso a mí me hace mal, que yo necesito buscar de amistades, necesito buscar a personas con las que yo pueda hablar, no aislarme. Necesitas no aislarte, necesitas salir, y en esos tiempos de soledad, en esos tiempos de tristeza, son exactamente los momentos en donde tienes que ir y buscar amigos y buscar relaciones. No estamos supuestos a vivir una vida solos. Y yo creo firmemente que hay muchas personas en este mundo que se sienten solas porque están más enfocados en buscar amor que en darlo. Los momentos en donde te sientas sola no es el momento para quedarte en tu casa y quedarte ahí mismo, es el tiempo de salir. Hace unos años atrás, hubo una muchacha aquí en la iglesia que ella perdió a su hermano murió súper trágicamente y ella estaba armando una marcha para ir en contra de todas las situaciones sociales que envolvían la situación de ella. Y yo recuerdo que justo en esa época mi hermana había caído en una crisis y habíamos tenido que ingresarla en un hospital psiquiátrico. Y yo no sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de ingresar a una persona en un hospital psiquiátrico, pero es de las cosas más tristes, más fuertes que pueden existir, porque tú sabes que es lo que la persona necesita, pero al mismo tiempo te sientes culpable por dejar a la persona ahí. Y mi hermana estaba pasando por una de esas crisis y nosotros como familia tomamos la decisión de ingresarla en el hospital psiquiátrico, y esta muchacha en ese mismo momento estaba haciendo esa marcha. Yo había hecho un compromiso con ella que la iba a ir a apoyar en esta marcha que ella estaba haciendo, pero yo tenía todas las excusas para no ir. O sea, yo tenía todas las excusas para no ir. Yo estaba pasando por un tiempo difícil, yo me sentía sola, yo estaba pasando por una situación dura, pero yo recuerdo ese día, fue un domingo después de un tercer servicio, que yo dije, no, ¿por qué voy a ir? O sea, mi naturaleza me lleva a que yo me aísle, a que yo misma estoy pasando por algo, y entonces es justificable que yo me vaya y que me quede y que me resguarde en mi casa y que no haga nada. Pero ese día yo dije, no, yo tengo que salir e ir a la marcha, yo tengo que ir y acompañarla a ella en su dolor, porque eso es lo que pasa. Y cuando te das cuenta que hay gente afuera que está sufriendo, que hay gente afuera que está peleando batallas, entonces te dejas de fijar tanto en ti mismo y empiezas a fijarte en el dolor que tienen las otras personas y le empiezas a dar amor. Y Dios te va sanando por medio de esa función. Nosotros estamos llamados a salir y darle amor a las personas que están a nuestro lado. En el día de hoy vamos a estar hablando de la ansiedad. Hablemos de la ansiedad. ¿Sabes que no puedes decirme que te sientes solo en tu sentimiento de ansiedad? Porque quiero contarte que 1 de cada 14 personas sufre un trastorno de ansiedad. Las estadísticas dicen que durante este año hay 65 millones de personas solo en los Estados Unidos que van a ser diagnosticadas con ansiedad. ¿Eso qué significa? Porque las estadísticas a veces uno las escucha y no significan nada. Eso significa que hay una persona por cada una de estas filas que va a sufrir que sufre un trastorno de ansiedad. Y esos son los casos diagnosticados, no son los casos de personas que quizás no saben lo que están experimentando.
La ansiedad es compleja. La ansiedad varía de persona a persona y varía de episodio a episodio. Y solamente la persona que vive un episodio de ansiedad sabe lo que se siente. Pero es distinto de persona a persona. ¿Cuáles son las cosas que nos causan ansiedad? A veces son cosas raras como los globos. He escuchado que a personas les causa ansiedad los globos. A otras personas les causa ansiedad el hablar con una persona. A otras personas les causa ansiedad estar en un avión. A otras les causa ansiedad y miedo y temor, la muerte, o que un familiar se muera, o que algo le pase a alguien, o que algo le pase a mi hijo. Y esas son el tipo de preocupaciones y ansiedad que nos van comiendo por dentro. Hay pensamientos de ansiedad que son normales y hay pensamientos de ansiedad que son perjudiciales. Como por ejemplo, un pensamiento de ansiedad normal es como que yo voy caminando sola en la calle y siento que alguien me va persiguiendo y literal alguien me va persiguiendo. Entonces, bueno, me muevo más rápido para que esa persona no me alcance. Eso es un buen pensamiento de ansiedad. Esa es una ansiedad buena, por así decirlo, porque es esa ansiedad que me lleva a protegerme, a cuidarme. ¿Me explico? Y hay un tipo de ansiedad que es perjudicial, que es aquella que me frena, que es aquella que me llena de miedo, de preocupaciones y que no me deja avanzar. Yo he aprendido con el tiempo que lo mejor que yo puedo hacer con la ansiedad es desmantelarla, es desconstruirla, por así decirlo. Sabes que hace un par de años atrás, y yo te cuento mi tipo de ansiedad que yo he experimentado y cómo he lidiado con ella. Y yo te abro mi corazón en esto, me vuelvo vulnerable porque de vuelta te digo que yo creo que es el mejor regalo que uno le puede dar a las personas que tiene al lado, es no mostrar una vida perfecta. Y hace un par de años atrás, no sé si recuerdan que cayó un avión de Air France y durante esa época yo estaba en Puerto Rico, estaba en un viaje y mi papá, él puso las noticias y las puso una y otra vez, esas noticias del avión una y otra vez, una y otra vez. Y yo me quedé traumatizada y yo he viajado toda mi vida, desde que yo tenía 2 semanas de nacida, yo me había subido a un avión. Y nunca me había causado miedo, más que lo normal, un poquito de la turbulencia. ¿A quién le gusta la turbulencia? Nadie, ¿no? Entonces, medio me causaba un poquito de temor, pero me pasó de que me empezó a causar mucha ansiedad subirme a un avión. Y la ansiedad es un nombre cool para hablar del miedo, realmente, porque me empezó a dar miedo de subirme a los aviones. Y entonces yo empecé a experimentar a partir de ahí lo que era para mí algo tan desconocido, porque era algo que yo nunca había experimentado. Y entonces a partir de ese momento empecé a desmantelar mi ansiedad, a empezar a entender desde dónde venía. Y a la entrada, yo sé que a todas las personas les entregaron este flyer, que está aquí. Todos lo tienen, así muéstrenmelo así. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a hablar acerca de 8 pasos de cómo poder desmantelar tu ansiedad. Esto, te quiero decir algo, esto no es con el fin de diagnosticarte ni con el fin de tratarte. Nosotros vamos a hablar de dos cosas que van paralelas, pero de 2 cosas importantes. Número 1, vamos a hablar de algo práctico para que tú te lleves a tu casa y que puedas empezar a hacer, ¿no? Y si no tienes la posibilidad de buscar un terapista, que es lo ideal, yo te quiero invitar a que te puedas llevar esto y que si no lo tienes, que se lo pidas a uno de los servidores que van a estar en el lobby, tú se lo pides. Esta es la parte práctica de la que vamos a hablar, pero luego también vamos a hablar de la raíz, desde dónde viene la ansiedad. Porque si nosotros arreglamos las cosas desde la superficie y no vemos de dónde viene, entonces el cambio no es para mucho tiempo. Porque de esto te puedes quizás cansar de hacerlo, pero si encuentras la raíz desde dónde viene tu ansiedad, tu preocupación, tu miedo, entonces ahí uno empieza a hacer cambios reales. Vamos a leer esto, esos son 8 pasos, así que pido que me puedas acompañar. Yo te voy a hablar acerca de mi propia ansiedad, que tiene que ver con eso, pero no estoy hablando del miedo de los aviones, estoy hablando de la ansiedad en general. El paso número 1 es normaliza desde el principio, pensar de manera realista sobre lo que te provoca ansiedad. Por ejemplo, el pensamiento ansioso normal es, estoy nervioso porque tengo que dar una presentación. Eso es normal, eso es un pensamiento, me pongo un poquito nervioso, eso está bien. Ahora, pensamiento ansioso y problemático, no me irá bien en esta presentación y no pasaré esta clase, me atrasaré en mi carrera. Entonces lo primero que tienes que hacer es normalizar tu pensamiento. Ese pensamiento ansioso negativo ya sabes que ya estás buscando otra catástrofe, ya te está yendo más de la raya, ¿no? El paso número 2 es capta los pensamientos ansiosos automáticos. En mi caso, por ejemplo, cuando voy a viajar, he aprendido que mi pensamiento es no va a haber suficiente gasolina, el piloto se va a quedar dormido, o tantas otras cosas, ¿no? Entonces, esos son los pensamientos que se me vienen automáticos a la cabeza. Entonces, uno lo primero que tiene que hacer es
encontrar esos pensamientos, le va a pasar algo a mi hijo, no me van a dar ese trabajo, me van a negar yo vi que el oficial de inmigración tenía una cara rara y me van a negar mi permiso. Esos son los pensamientos automáticos que se te vienen a la cabeza y uno los tiene que lograr identificar para poder cambiarlos. El paso número 3, recopilación de evidencia. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia en mi caso dice que hay una posibilidad en 60 millones de posibilidades que yo me muera en un avión. Que hay una posibilidad en 5.4 millones de posibilidades que el avión se caiga. Eso dice la evidencia. Entonces necesitas buscar evidencia sobre la situación que estás viviendo. ¿Cuál es la evidencia sobre el miedo, la preocupación, la ansiedad que estás experimentando? Luego dice hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Qué significa esto? Recordar el alto precio que estás pagando por continuar escuchando tus pensamientos y creencias exageradas. Te ayudará a debilitar tu inversión. Bueno, en mi caso, por ejemplo, mi costo sería que si yo dejaría que mi miedo al volar me detenga, dejo de conocer países distintos, dejo de hacer memorias nuevas con mi esposo. Entonces no puedo permitir que ese miedo me detenga ante una situación así. El paso número 5 es decatastrofizar. El miedo, ¿no? Produce una elaboración detallada por escrito de la catástrofe. Bueno, en mi caso, si se cae el avión, ya entiende que no sería el mejor de los casos, pero sí me ayuda a pensar, a decir, bueno, si pasa algo, yo sé que Dios estará conmigo, ¿no? Paso número 6, corrección de pensamientos erróneos. Habla con un amigo, preséntale el pensamiento ansioso automático que tienes y permítele decirte los errores que tiene tu pensamiento. En mi caso, yo voy y le digo a Ezequiel, me estoy sintiendo ansiosa porque hay turbulencia. Y para colmo, mi esposo es una cosa que se sube a un avión y es así. Y es tipo, turbulencia, ese. Y el tipo, no va a pasar nada, no te preocupes, todo bien. Y yo digo, bueno, si él tiene esa tranquilidad, entonces yo me puedo quedar tranquila. Pero eso nos ayuda a estar en relación con otras personas que nos dicen, mira, lo que estás haciendo, lo que estás pensando no es así, no es tan así. Y esos son el tipo de personas con las que te tienes que rodear. Luego, paso número 7, genera una perspectiva alterna. Crea otras opciones de pensamiento más saludables basados en la ansiedad que estás teniendo. Empieza a crear otras opciones. ¿Cuáles son las otras perspectivas? Bueno, sí pueden llegar a pasar todas estas cosas, pero ¿cuáles son las cosas buenas que pueden llegar a pasar a partir de esto? Y por último, paso número 8, escribe un nuevo normal. Y ese paso a mí me encanta porque a veces nos pasa que nos acostumbramos a lo malo. Nos acostumbramos a lo malo y se vuelve un normal para nosotros. Si yo le pregunto aquí a las personas cuál es tu normal, todas las personas me van a dar una respuesta distinta porque todos tenemos un normal distinto. El problema es que cuando nuestros pensamientos negativos nos ganan, cuando dejamos que nuestros pensamientos empiecen a controlar nuestra vida, los pensamientos negativos, ¿qué es lo que termina pasando? Que nosotros empezamos a crear un normal que está muy lejos del normal de la vida que Dios tiene para ti. Del normal y del estándar que Dios quiere para tu vida. Empezamos a creer en nuestros miedos, en nuestras preocupaciones, nos sumergimos en eso y no podemos avanzar a partir de ahí porque son esos pensamientos negativos que nos pasan recordando. Es como un mal amigo que te dice que estás haciendo todas las cosas mal. Eso es la ansiedad. Y como yo les comentaba, la ansiedad tiene 2 raíces. Las 2 raíces son la preocupación, di conmigo, la preocupación y el miedo. Y mi primer punto es lo peor está por venir. En ese pensamiento se basa la ansiedad. Lo peor está por venir. Yo te comentaba de que hay una probabilidad en 60 millones de probabilidades que yo me muera en un avión, pero yo me aferro a esa una. Y eso es un problema, porque sobreestimamos lo malo y subestimamos lo bueno. Y es como esta imagen de Snoopy que a mí me encanta, que está Snoopy Charlie y le dice, un día todos nos moriremos, Snoopy. Y le dice, es cierto, pero el resto de los días no. El resto de los días no. Es cierto, entre todas las probabilidades que tú imaginas en tu cabeza, es cierto, algo malo puede pasar. Pero nosotros no podemos vivir con este concepto de que lo peor está por venir constantemente. Algún día escuché esta frase, me parece terrible, que dicen, piensa mal y algún día acertarás. Y sí, algún día vas a acertar, pero todos los otros días vas a vivir de una forma negativa. Vas a vivir con preocupaciones, con ansiedades y está lejos de lo que Dios quiere para ti. ¿Sabes de que Dios nos ha dado un recurso a cada uno de nosotros, que es la imaginación? La imaginación es algo bueno cuando nosotros lo usamos para crear, para creativizar, para hacer cosas buenas. Pero cuando nosotros agarramos la imaginación y la empezamos a usar para todas las probabilidades que pueden llegar a pasar con todas estas cosas malas, es ahí en cuando nosotros usamos un recurso que Dios nos ha dado para perjudicarnos. Y eso es un problema.
Nosotros aquí en la iglesia decimos de que lo mejor está por venir. Y te quiero decir algo, esta no es una frase cool, esta no es una frase para que la pongas en Instagram y que te tomes una selfie, esta no es una frase para que la pongan en un suéter nada más y que la cargues y eso es todo. Esta es una promesa de Dios para tu vida. La Biblia habla de que lo mejor está por venir día a día para ti y para mí. En eso es en lo que nosotros creemos. Y cada vez que tus pensamientos automáticos se vayan para ese lugar de que las cosas peores están por venir, tú tienes que recordarte de que Dios te hizo una promesa. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes que las estadísticas dicen de que hay el 90% de las cosas por las que nos preocupamos nunca pasan? Y para el otro 10%, Dios estará contigo. Porque hasta donde yo sé, estamos todos aquí y todos aquí hemos pasado por situaciones muy difíciles. Bueno, hemos pasado por ese 10%. Felicitaciones. ¿Tú puedes creer eso? Lo mejor está por venir para mí. Ese es un recordatorio que yo quiero que tú te hagas constantemente. Lo mejor está por venir para mi vida. Yo sé que una situación tengo enfrente y no trato ni de subestimarla, ni te digo de que los problemas no existen, ni que tu ansiedad no es real. Es real, pero yo te quiero decir que hay una realidad más grande que esa imaginación que estás teniendo, y es que Dios tiene un mejor futuro para tu vida. Y mi segundo punto es, me muero de miedo. Recuerda, las preocupaciones, lo peor está por venir. Y el segundo es el miedo. Me muero de miedo. Yo he aprendido con mi ansiedad, con mi miedo a los aviones, porque yo te decía que para mí el decir, ahora todo el mundo, la ansiedad, todo el mundo usa esa palabra como algo común, pero ¿de dónde viene? Necesitamos desmantelar lo que es la ansiedad. Y yo me doy cuenta, a mí me ha pasado que mi momento de mayor ansiedad es un día antes del que yo vaya a viajar, un día antes. No es durante el vuelo. Ya durante el vuelo, yo para colmo digo, ay, esto era, tipo, ¿por qué tanto miedo, no? Y quiero regalarte esta frase: el punto de mayor riesgo es el punto donde sientes menos miedo. El punto de mayor riesgo, que sería en mi caso en el avión, es el punto donde siento menos miedo. ¿Y sabes por qué? Porque es en ese momento en donde lo único que me queda es confiar. Es en ese momento en donde yo suelto absolutamente todo el control y digo, confío en ti, Señor. Ya estoy aquí, ya no tengo para dónde ir. Esta es la situación en la que estoy viviendo y suelto mi miedo. Y el miedo tiene esto, que quizás te sientes identificado con esto, es que nosotros vamos creando barreras con el miedo. Por ejemplo, si eres un padre y te da miedo que tu hijo le pase algo, empiezas a decirle, bueno, no te voy a dejar salir, no voy a hacer tal cosa, no voy a tomar esta oportunidad de trabajo porque me da miedo perder esto que tengo seguro. No, el miedo hace eso, va creando barreras. El problema es que nosotros pensamos que estamos más seguros atrás de esas barreras, cuando en realidad lo que estamos es encarcelados. ¿Por qué? Porque no nos movemos y no buscamos algo más para nosotros. Siempre nos quedamos en la misma zona de confort de la que nosotros necesitamos salir. El miedo no es de Dios. Nosotros no estamos supuestos a vivir con miedo. Pero te quiero decir algo, la meta no es exterminar el miedo, no es eliminar el miedo, es poder seguir adelante, atravesar el miedo, a pesar del miedo. Y la fe te da eso. La fe te ayuda, es un recurso para que tú tengas, es todo lo que necesitas para poder atravesar las situaciones de más miedo. Eso es lo que Dios quiere para ti, que tú puedas superar el miedo, que tú puedas atravesar el miedo, que tú puedas atravesar el miedo y confiar en Él plenamente. Y quiero pedirle a Casa Sounds que pueda subir. Y sabes que el miedo, la ansiedad, el miedo y el control están todos vinculados. Porque nosotros tenemos una tendencia a querer controlar todo lo que sucede. Y el control simplemente es el ciclo perfecto para la ansiedad. Estoy ansioso, entonces voy a empezar a controlar, voy a dejar de hacer menos cosas y como me doy cuenta que no puedo controlar todas las situaciones, me vuelvo a sentir ansioso. Ese es el ciclo constante. Entonces yo busco controlar todas las situaciones alrededor de mí, pero cuando me doy cuenta que no lo puedo hacer, entonces me siento más y más ansioso. En vez de empezar a pensar, decir, sí, hay todas estas cosas que pueden llegar a pasar, pero hay todas estas promesas de Dios que yo tengo para mi vida. Y en esas son en las que yo quiero que te enfoques. El miedo no se quita, el miedo se atraviesa. Y por último, sé fuerte y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas.
Nos pasa a veces que nosotros nos conformamos con decir, bueno, esta es la vida que hay para mí. Bueno, vivir con preocupaciones y vivir con miedo, vivir con ansiedad, al final es lo que hay para mí. No hay otra cosa. Y yo creo firmemente, yo no quiero en ningún momento faltarle respeto al sentimiento que tienes de ahogo, de preocupación, donde tienes palpitaciones. Yo no quiero faltarle respeto a eso. Lo que yo sí quiero es que no te acomodes a eso, que no te acostumbres a eso, porque es muy fácil acostumbrarse a lo que es malo para nosotros. Es muy fácil acostumbrarse a tener una vida distinta de la que Dios planeó para ti. En terapia hay una pregunta que se llama The Miracle Question, que es una pregunta milagrosa, así se llama, la técnica, por así decirlo. Y me gustaría que lo hagamos todos juntos. Quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos, que te puedas desconectar por un momento y que empieces a pensar en esas preocupaciones, en esos miedos que tienes. Quizás estás pasando por una enfermedad o pasaste por una enfermedad y te da miedo que eso vuelva a resurgir. Quizás te da miedo que le pase algo a tus hijos. Quizás estás preocupado por distintos motivos, preocupado por situaciones financieras. Pero yo te quiero hacer esta pregunta. Digamos de que esta noche tú te vas a dormir y en la noche pasa un milagro en donde desaparece tu miedo, desaparece tu preocupación, desaparece tu ansiedad, pero tú no sabes que pasó un milagro, porque tú estabas durmiendo. Pero a la mañana siguiente tú te despiertas y la pregunta es, ¿qué sería lo primero que te darías cuenta? ¿Qué te haría pensar si un milagro pasó ayer en la noche porque mi miedo, mi preocupación, mi ansiedad ha desaparecido? Ya no está más. ¿Qué pasó ayer en la noche? ¿Cómo sería esa vida sin esa situación por la que estás sufriendo? ¿Cómo sería vivir una vida sin preocupación? Vivir una vida confiando plenamente en Dios. Yo quiero que te imagines en eso y con tus ojos cerrados, imagínate esa vida. ¿Cómo sería esa mañana de distinta? Y ahora quiero que abras los ojos. Si en eso pensaste, quiero contarte que acabas de tener un destello de lo que podría ser tu vida si no existiría la preocupación y el miedo en tu corazón. Cuando estamos ansiosos, perdemos fuerzas. Y cuando tenemos miedo, perdemos valentía. Pero cuando somos fuertes y valientes, estamos listos para vivir la vida que estamos supuestos a vivir. Otras de las técnicas que se ocupan en terapia, que son de las más exitosas, es el exponer a la persona a su miedo. Y yo creo que constantemente Dios nos llama a eso, a que nosotros salgamos de nuestra zona de confort, que seamos expuestos al miedo que nosotros tenemos. Porque hay algo bien interesante que le dice Dios a Josué y le dice, el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, no donde quiera que te quedes, no donde quiera, no en el círculo donde te vas a quedar. Le está diciendo donde quiera que vayas. Si tienes un miedo, tienes que exponerte a Él. Yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo, yo voy a ser tu Dios, yo te voy a cuidar. Pero necesitas creer en la palabra que yo digo sobre tu vida, que yo declaro sobre tu vida. Y esta es una de las que a mí me encanta, que es una técnica que se llama grounding, que simplemente significa conectarte a tierra. Es un ejercicio en donde nosotros le decimos a las personas que empiezan a buscar el color azul, por ejemplo. Entonces la persona en el momento de ansiedad empieza a buscar los colores azules. Colores azules, color azul, 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 azul. ¿Y esto qué es lo que me da? Me enseña otra vez de que yo estoy aquí en la tierra, estoy conectado en mi presente, porque te quiero contar que la depresión está basada en el pasado y la ansiedad está basada en el futuro. Pero cuando nosotros logramos estar presente en el día de hoy, cuando nosotros estamos en este momento aprovechando cada señal que Dios nos transmite día a día, entonces ahí Él cura mi ansiedad, Él cura mi miedo, Él cura mis preocupaciones, porque me acuerdo que en las batallas pasadas Él estuvo conmigo y Él así estará en el futuro. Quiero contarte que hay una vida llena de sueños, hay una vida que te está esperando, hay un futuro maravilloso, y cada vez que te sientas ansioso, cada vez que te sientas preocupado, con miedo, es una señal de que Dios se quiere conectar contigo. Las conexiones más hermosas de Dios no son grandes estallidos, son cosas pequeñas. Él se muestra en lo común, en lo pequeño, en el día a día, en un atardecer que viviste hoy en el presente y que mañana será otro.